en septiembre, un mes importante, por supuesto. Dentro de eso no queda la fecha de entrada como reconocimiento a esa industria, la industria, el Día Mundial de la Industria, lo que eso representa para la humanidad. Por eso hay más de la revolución industrial, a la fecha que estamos por la cuarta revolución industrial, las 4.0. Ella siempre presente en la humanidad, ¿verdad? Aportando su desarrollo, engrandeciendo a los pueblos y demás, que sin ella, ¿verdad? Hacían esa inversión en esas grandes industrias, prácticamente de industria automovilística, por ejemplo, como San Diego, pero básicamente en Inglaterra, donde la industrialización ha estado presente, por eso es reconocimiento, y en ocasiones como la nuestra, preocupada, más que preocupada, una parte del Consejo Nacional de Empresa Privada, bueno, pues los industriales se pusieron adelante, por supuesto, bajo el contexto del devenir de las reformas, sobre todo la fiscal, y su extensión a lo tributario, conlleva que esos incentivos necesarios, sin esos incentivos a sectores que necesita el Estado, basado en su visión de Estado, de apropiarse, enriquecer, sacarle provecho a la riqueza de una nación, incentiva mediante leyes, políticas, y la industria ha salido favorecida con esa visión que se tiene desde la Cuarta República Dominicana, por supuesto, llega el presidente, el doctor Joaquín Balaguer, empieza ese proceso de industrialización de República Dominicana a esa magnitud, que a la fecha todavía hay empresas que de alguna manera se benefician de algunos incentivos o sectores. Por eso el contexto llama a la preocupación para algunos, pero no deja de ser relevante la protección del Estado a esos aportadores de riqueza, de empleo, que la base económica nuestra se sustenta en esos hombres y mujeres que siempre han creído en la patria de alguna manera y ponen su dinero aquí para el desarrollo del país, que eso es lo que se resalta. Mientras quedan temas pendientes, por eso que en este contexto de reformas estructurales, pero la fiscal tendrá que venir, si no en este mes, de aquí a octubre tendremos alguna propuesta, sobre todo en ese ámbito, dentro de la que hay pendiente, prácticamente la laboral está pendiente de entregarse en los términos que llegaron sus partes, el Estado, el sector empresarial, con el sector social, el sindical, las federaciones. Y a ese punto se lo pasamos, se le va a presentar en cualquier momento, consensuado más de un 90% de esa reforma al Código Laboral, es decir, a esa ley 1696 que rige sobre el Código Laboral Dominicano, cuyo acuerdo, ¿verdad?, significativo, más de un 90%, solamente queda esa parte, que es la cesantía. Se lo dejamos, esa papa caliente, a los legisladores para que determinen, saquen ese código laboral modificado, esa reforma a ese código. Pendiente la demás, la de seguridad social, pero sobre todo la fiscal. Hay que ir, a esa es la que también generará esos ruidos, esas oposición en torno a, bueno, la reforma. Siempre todas las reformas conlleva, si lo encontramos históricamente, la historia de la humanidad, a la hora de llega una persona para hacer algunos ajustes, cambios, adecuar, casi siempre se reacciona. Hay un grupo que no se queda callado, con derecho legítimo, y hay que respetarlo. Dentro de esta condición que tiene nuestra Constitución, ¿verdad? No solamente democrática, sino también nunca republicana. Es civil, pero también representativa. Por eso es que el Congreso tiene esa
prevalencia, tiene esa importancia dentro del ámbito de ¿verdad? De lo que nos da la Constitución nuestra, eso, esa columna, ¿verdad? Eso que no se cambia, que se llaman esos 4 aspectos de la dominicanidad. Igual, nos queda ese tema de las reformas, sobre todo en torno a la fiscal, pero ya prácticamente ya es una discusión porque se pasó en su primer ámbito, la del Código Laboral, si no va a provocar esos entoponamientos, esa guerra de intereses, pero sí, definitivamente, también no va a ser fácil cuando llegue al Congreso modificar ese código, el laboral. No va a ser tema porque la cesantía sigue siendo, hay que buscar un consensuar o seguir sin él, porque ese sí una ley que necesita sobre todo un referendo cuando se trata de esos temas que son así de derecho ya adquirido. Quitarlo a una sociedad implica consensuarlo, por eso se somete a un referendo, y a partir de ahí, bueno, pues que la población decida si sí o no, si lo quiere o no lo quiere. Ella es soberana en ese sentido. Bajo esa premisa, hay un hecho que pasó sin consideración, o sea, sin ese ruido, pero no deja de ser importante durante la semana prácticamente, y es el hecho de que esa tarjeta de turista, esos $10 que se le cobra al ticket aéreo, se le toca, o sea, se le cubre dentro del ticket cuando usted paga, exceptuando a los dominicanos, a los residentes, a los que son ya de aquí no se le puede cobrar, pero sí a los otros, a los que vienen por turismo y demás. El caso es que a esa cantidad de personas que compraron, que siempre han comprado su ticket, sus reservaciones aéreas, sobre la base de una agencia de viaje, una línea aérea, ha tenido siempre una situación para la devolución, a pesar de los mecanismos que se han creado para que cada quien las reclame, ha sido lento. Sin embargo, encontramos que de esa cantidad se han devuelto $100, $376,000 por ese concepto a personas que han reclamado con la justa de la demostración. Yo soy dominicano, mira mi residencia de dominicano, no tengo derecho a pagar ese impuesto. Hay un mecanismo, por supuesto, que eso ha aumentado a razón de otros años. Es decir, cada vez más las líneas aéreas se reniegan a devolver ese dinero a través de los mecanismos que tiene el Estado para que porque tú tienes que demostrarle a la línea aérea que usted no es un turista, sobre todo americano, que viajan aquí con mucha frecuencia, esa sí del territorio norteamericano y otras tantas, pero esa en particular que han tenido, bueno, solamente se cuenta una sola que ya lo devuelve automáticamente. Tan pronto dice nacionalidad dominicana, no, a usted no le toca pagar esos $10 adicional a lo que cuesta la reservación, o sea, el ticket aéreo. Y eso es saludable, por supuesto que eso siga aumentando, porque ya el Estado no, ese dinero de los dominicanos no lo queremos. Si queremos, ¿verdad?, favorecer a los que están allá afuera y a los dominicanos que viajan y a los residentes, tenemos que favorecerlo de alguna manera. No podemos cobrarle $10 necesarios para la actividad turística porque se distribuyen ahí en términos muy equitativamente con porcentaje para ese mundo del turismo. No solamente la seguridad civil, aérea civil y otros componentes que se va distribuyendo ese impuesto. O ese, sí, así mismo, un impuesto que baja a aquellos, a los turistas, no a los dominicanos. Y eso, reitero, es positivo dentro del ámbito de lo que representa para incentivar, favorecer a los viajeros dominicanos. Todavía queda mucha resistencia, pero no deja de ser relevante el hecho de que la información se dio a conocer recientemente y el aumento de la cantidad de reclamaciones que ha aumentado en los últimos años y cada vez más personas, ¿verdad?, dominicanos, se inscriben que, oye, me quieren sus $10. $10, no sé, pero aquí son muchos, aquí vale mucho. Y también en Estados Unidos por lo menos sirve para un desayuno.
para darlo, porque usted no tiene por qué pagarlo si es dominicano. Eso es una de las disposiciones que uno encuentra dentro de las distorsiones más bien de la práctica del ejercicio del poder dominicano, la práctica de los gobiernos, quebrantar grupos así sin necesidad. Pues esa cantidad sí se pueden usar para, pero de esos $10 que puede necesitar, que nunca se van a perder, definitivamente, es solo ese porcentaje dominicano, porque los turistas que son, si son más de 10 turistas, y dentro puede aparecer dominicanos, probablemente, pues son visitantes, residentes y no residentes, es decir, extranjeros y no, es decir, dominicanos y no, a ellos se le aplica, pero lo que quede de ahí siempre es riqueza, dinero para seguir apoyando, financiando esas estructuras, esos organismos vinculados con la actividad turística, que son necesarios, porque esos fondos de ahí se saca para obras, entre otras utilidades que se saca de ese dinero. Pero no deja de ser importante el hecho, ese hecho, de manera muy puntual. Ciertamente que alrededor de la reforma, que será un tema, reitero, recurrente y permanente, sobre todo lo dolido, en torno a las reformas planteadas por el Poder Ejecutivo, presentada ya el 26 al Congreso, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, anunciada en su primera etapa, luego incorporar algunos ajustes, sobre todo en el ámbito de del Procurador General de la República, es decir, algunos ajustes allí, se presentó oficialmente y el Congreso, por supuesto, ya lo comisionó, ya está preparando todos sus elementos necesarios para emitir leyes en torno a esa modificación. Se cuenta que probablemente se someta a un referendo. Cualquier sea el recurso que use el Congreso, está en su autonomía, en su independencia para afianzar, ¿verdad?, esos elementos necesarios, por supuesto, lo que sea necesario para que tengamos la ley que nos merecemos, la que puede ser consensuada sobre esos 4 puntos presentados por el Ejecutivo. Esa, ¿verdad?, la modificación de esa ley, la 268, lo que nos consagra como nación, sobre todo la forma de elección, la dinámica de elección del presidente de la República, el elemento que tiene que ver con reducir las diputaciones, el número de diputados y la unificación de las elecciones, y en ella ha girado en torno a lo primero, la forma de elección, o más bien de la reforma de la Constitución, como elemento todo. Allí, bueno, eso, cada uno ha dicho lo que le conviene y lo coro alrededor de, ¿verdad?, siempre natural que alrededor de una reforma se constituyan grupos que la van a tratar de hacerla quizás a su gusto, que se haga sobre la base defendiendo o garantizando algunos derechos, sobre todo a ellos, por ejemplo, a los que se podrían ser agraviados, probablemente porque los argumentos que encontramos dentro del ámbito de los conocedores, los eruditos del derecho de Constitución Dominicana, si lo que saben de ese tema, encontramos que incluso espero más de ellos, personas con mucho peso en la academia, en el texto, en fin, ¿verdad?, los más granados del mundo del derecho constitucional dominicano. En algunos encontramos, caramba, que uno espera más, claro, entre esos que se han dado a conocer, porque encontramos fuera de ahí en la academia, así, oscuro, personas que tienen también peso específico dentro y tienen su visión sobre lo que está pasando de ese contexto de la Constitución Dominicana, sobre todo ese aspecto, que los partidos políticos solamente se han envuelto en la forma de elección del presidente, no en lo que le compete, lo que le es vida, la unificación de los diputados, la conveniencia o no de la unificación de las elecciones, que le compete como partido político. Ciertamente que tratar ese tema de la elección, pues podrían quebrantar algunos derechos. ¿Cuál derecho? Al que, por ejemplo, si tiene ya derecho, a partir de la Constitución nuestra, dice que, bueno, los que fueron ya no pueden ser presidente de la República. Si eso se pone, cualquiera, ahí hay un derecho a yo seguir
a mi derecho a seguir siendo, si no me afecta la otra constitución, porque pasaron gente por el lado de mí, es decir, antes que yo, que ya es decir, tengo ese derecho sano y soberano. Porque agregar ese componente, lo que fueron no podrán ser, es decir, no solamente Luis Abinader, sino Hipólito, pero también Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández. Eso automáticamente se quebranta su futuro político. Ya no tiene, bueno, son los líderes, la figura de esos partidos. Pero que vayan a ser, en el caso hipotético que eso pasa, recordando que los diputados y senadores en Asamblea Nacional son lo que saben. Independientemente si son auténticamente, si la calidad de su independencia es sana, noble, eso no sé. Porque de ello, bueno, ahí están los números que expresa no solo la confianza en las evaluaciones de la encuesta nacional de cultura democrática que organizó el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Entonces, y lo que dice allí es importante que lo veamos, sobre todo las confianzas como tal dominicano. De 10, 7 no creen en nadie. Bueno, pero ese es otro tema. Y el Congreso tiene esa autonomía. Eso es lo que le da vida, ¿verdad? Su independencia, porque es un poder del Estado y no está, ¿verdad?, sujeto, ¿verdad?, a complacer las peticiones de los demás poderes del Estado, a sus iguales. Y si reconocemos que el Congreso es el principal poder del Estado, quizá ellos no, en términos individual, porque ahí hay, bueno, la realidad dominicana, el político dominicano expresado allí, la representación de los territorios dominicanos, lo de aquí, las 32 provincias y lo de las demás circunscripciones electorales exteriores. Allí estamos representados en 190 diputados, 32 senadores que nos representan y como tal tienen esa soberanía para darle curso. Primero, el componente de la necesidad de la modificación. Dado eso en asamblea, que recordamos que es una mayoría simple. Esos representantes del Congreso que pueden convocados ya en Asamblea Nacional, revisores, hacen los ajustes necesarios a la propuesta que le presentó el Ejecutivo. Declararon necesidad de manera automática y hay que parir un resultado, una posición. Si bien el partido de gobierno, el PRM, tiene mayoría en el Congreso, incluso en las comisiones creadas, tiene mayor presencia, puede de alguna manera, y si ellos, independientemente que reiteran que no van a usar el poder para avasallar, ser humilde, han sido las palabras recurrentes de cada uno de ellos, no solamente el presidente de ese partido, José Ignacio Paliz, de cómo manejar el poder, el Congreso, aquí el pasado fin de semana, en Cacana, dieron muestra y lo expresaron. Su nota que emitieron sobre el evento giraba en torno, y las conversaciones que ellos, en sus alocuciones a esos diputados y senadores allí, reiteran ese tema de la humildad ante ese poderío, ante esa mayoría que tienen en el Congreso. Ellos pueden imponerse, el PRM en este caso, el gobierno, que se siente apoyado por el PRM, ratificado en la dirección ejecutiva de ese partido, declarado por el Ignacio Paliza, de lo que representa apoyar las reformas, apoyar el gobierno como un soldado imperial, el PRM, en la primera línea de defensa en torno a la reforma, dice el PRM, su estructura, consagrado en su máximo organismo de dirección, que es la Dirección Nacional Ejecutiva, que viene siendo como especie de comité político. Bueno, el caso es tema ampliado, por supuesto, pero igual que eso, no deja de ser interesante que los diputados y senadores están de acuerdo. Hay algunos ruidos
que por eso lo que no hay consenso a lo interno de los diputados del PRM, que han dicho, ¿verdad? Han hecho opiniones individuales, no su vocero, sino que yo, representante de tal provincia, tal municipio, hago referencia, expreso mi deseo. Se cuentan 4 de ellos que han hecho apreciaciones fuera del hemiciclo. O sea, no son posiciones oficiales. Porque si habla dentro de la comisión, siempre el vocero, el presidente de la comisión, el que preside la comisión, es el vocero o alguien asignado para esos propósitos, que habla por ese tema, en este caso de la Comisión de Justicia o lo que se creó para evaluar la reforma de la Constitución. A partir de allí, damos que el panorama definitivamente en términos positivos, es decir, en términos prácticos, la realidad gira en torno de que hay disposición, hay voluntad política para que pase. De hecho, hay hasta garantía, no escrita, pero sí, te prometo esto, dice que los términos de no revisar más allá de lo que presentó el presidente, darle seguimiento a eso, es decir, no componer ese componente de lo que fueron, ya no podrán ser en la Constitución. Que eso es lo que le preocupa sobre todo a Leonel Fernández, cuando encontramos su participación, o más bien la participación de catedráticos, jueces, en el ámbito de la fundación que él preside, Globe, no solamente Julio Curi, Fermín y otros allí presentes, jueces sobre todo, dan una opinión en torno a eso, pero encontramos que lo recurrente es la forma. La forma como puede ser mediante un referente, lo dicen permanentemente, el referendo, que sea a través de un referendo. Sin embargo, encontramos que dentro de esa realidad, el doctor Milton Ray Guevara, dentro de esa realidad establece que la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo es lo que se conoce. No, ya lo afirma, no necesita un referendo. Sabemos la hoja de vida de Milton Ray Guevara en términos de esa es su opinión, contrasta con la demás, que la generalidad encuentra que no es necesario, porque esa misma, lo que dice el PLD, que no es necesaria, y le agrega que es inoportuna, dicen estos juristas, y apela a eso mismo, Leonel Fernández, ha ratificado por el PLD, que dice que es innecesaria. El Frente Amplio encuentra que usó el término la Cabreja, que es la presidenta de ese partido, establece que no abarcadora, que hay que aprovechar e incorporar más elementos dentro de la discusión. Ese es el panorama, en términos, reitero, positivos, los hechos, la realidad que gira la prensa nacional, las discusiones en torno al tema, que nos dejen limpio, ¿verdad?, lo que nos conviene como nación. Sobre todo, si el Congreso estableció que es mediante un referendo, pues seremos todos convocados. Si la Asamblea Revisoria convoca a la Junta para que no haga eso, pues ya tiene la independencia para llamar a un referéndum, que sí lo necesitamos, probablemente, en ese aspecto también, pero incluir otros aspectos, por ejemplo, que sí de hecho de un referéndum, que es el de las 3 causales, ese elemento, meterlo ahí, y otras que son de carácter que tienen ese peso específico dentro, igual que la cesantía, que tienen ese peso específico dentro del derecho, es decir, el derecho que ya yo tengo, ¿verdad?, perderlo, cederlo,
que sea ella el soberano que diga, ¿verdad? Si quiere perderlo o no. Y a partir de ahí, bueno, pues nos ajustamos lo que entendíamos que era sí o no. Si la población mayoritaria es el que sí, bueno, pues si es que no, es que no. Porque los referéndums tienen esa, ¿verdad? Esa importancia, que se aplique, que sea automáticamente no solamente aplicable, sino que dentro del ajuste, a buscar los mecanismos para que sea entre al cuerpo social dominicano, a partir de esa solicitud, respuesta del soberano, que no se quede en el aire. Como uno preguntamos ya, pero ¿para qué me pregunta si no lo va a hacer? Y ahí se pierde más ese tema de la confianza del dominicano, sobre todo el político. La encuesta, reitero, nos lo mostraron, pasó ahí sin mucha pena, pero ya como todo está claro, tú lo puedes acceder a donde sea. Cualquier información, sobre todo los resultados de esa encuesta que se aplicó, hace ese viceministerio de incorporación de políticas de inclusión, de desigualdad, que mide esos valores dentro de la realidad dominicana y sus resultados, sobre todo esa encuesta nacional de cultura democrática, encontró allí realidades que es una fotografía nuestra, que no podemos ya negarla porque pasó por el sedazo de la metodología, que era un invento no, es del gobierno. Son informaciones que expresa el gobierno. No solo eso de cuánto queremos, cuánto no creemos en la confianza, que de 10 dominicanos, 7 no creen en el otro. O cosa tan marcada como la corrupción, la práctica de la corrupción en República Dominicana es buena si resuelves los problemas nacionales. Si te lleva un dinero y deja algo y la cosa se ve, la corrupción no se ve ahí. Y eso nos deja, entre otros primores, entre otros elementos que hay allí, que son no solo no molestosos, sino que están allí. Independientemente de esa realidad en la que vivimos, subyace. Esa realidad, y ya eso se mide. Y nos da, no que nos echa una gota de limón en los ojos, pero peor es no asumirla a partir de los datos encontrados. Pausamos, en breve regresamos con más de este espacio suyo de Frente con la Comunidad. Esta es la línea para comunicarte con nosotros.